Hola chiquillos, espero estén bien. Como pueden ver a través del blog, actualmente estamos en el contenido que se denomina la Guerra del Salitre. Sin embargo, como Departamento de Historia tomamos la decisión de contextualizar de manera un poco más amplia esta unidad que es la unidad cero. Vale decir, estamos abordando contenidos que no alcanzamos a abordar el año pasado después del 18 de octubre. Esta unidad recibe como título Límites y Fronteras, la conformación del territorio chileno y sus proyecciones. Por ende, un primer objetivo es comprender a cabalidad el concepto de territorio. Para eso me gustaría mostrarles dos imágenes que creo que les pueden resultar familiar y a estas alturas quizás un poco melancólicas. La primera es la que va a aparecer a continuación, es esta, ¿no? Una foto de nuestro liceo funcionando con normalidad como todos los días. La segunda foto es esta, ¿sí? El mismo liceo, vale decir el mismo espacio geográfico, sin embargo con una apropiación cultural e incluso política completamente diferente. A eso va a hacer referencia el concepto de territorio. Lejos de ser tierra, lejos de ser simplemente los límites de un país, un territorio se define abiertamente como una apropiación cultural, política, social, incluso ideológica de un mismo espacio geográfico. Entonces, cuando el liceo funciona normalmente, por ejemplo, las salas usualmente se utilizan para hacer clases. El comedor que utilizan las tías de la Juna funciona con ciertas normas determinadas. Sin embargo, cuando las estudiantes cambian este territorio, es decir, se mantiene un mismo espacio geográfico que es el liceo, pero ahora se transforma en un territorio totalmente diferente en la medida en que las estudiantes se lo apropian políticamente, cambia este espacio geográfico y empiezan a tener diferentes normas. De esta manera, las salas que usualmente se usan para hacer clase ahora se transforman en dormitorios, por ejemplo, o la comida de las tías de la Juna se transforma en menús vegetarianos o veganos. Un mismo espacio geográfico, pero un territorio completamente diferente. Por eso es que la unidad se llama la conformación del territorio nacional, porque lejos de que a principios del siglo XIX Dios o el Estado nos hubiera dicho estas son las límites del Chile que conocemos y que prácticamente podemos dibujar de memoria en el mapa como un país delgado y largo, en estricto rigor un territorio se trata de un concepto que es dinámico, que va cambiando en el tiempo y que se transforma a través de procesos concretos que por supuesto que tienen consecuencias sociales en las personas que habitan este espacio geográfico. Sin ir más lejos, lo que a nosotros nos atañe es que este territorio se conformó sobre todo en el siglo XIX, que es el periodo de tiempo que actualmente estamos viendo en el nivel de segundo medio. Fíjense que el año pasado nosotros alcanzamos a ver, si hiciéramos una proyección, en primer lugar los gobiernos conservadores que fueron de 1831 a 1861. Y luego también alcanzamos a revisar algunas características principales de lo que denominamos los gobiernos liberales. Es dentro de estos casi 70, 80 años es donde se conforma buena parte del territorio que nosotros conocemos actualmente. Por razones de tiempo no podemos hablar de cada uno de los procesos de manera específica, pero acá por ejemplo quisimos hacer una línea de tiempo. En 1843 se toma posesión el Estrecho de Magallanes, en 1845 se hace una ley de colonización que vamos a profundizar en la lámina siguiente. En 1840 se funda Punta Arenas, en 1853 la ciudad de Puerto Montt, en 1881 se firma un tratado de límites con Argentina. Como pueden ver, buena parte de la conformación de este territorio hasta el momento está sobre todo centrado en lo que es el sur de Chile. Vamos a comprenderlo de inmediato, pero también anticiparles que dentro de la conformación del territorio nacional sobre todo nos importan dos procesos. La ocupación de la Araucanía, que vamos a intentarla resumir brevemente a través de este video, y también la guerra del salitre que vamos a abordar en profundidad en un siguiente video y además en el blog ya está publicado el material con el cual ustedes pueden comenzar a indagar en este proceso tan importante. Nos vamos entonces con la ocupación de la Araucanía. Para entender por qué se genera este proceso, sin embargo, tenemos que ver primero cómo estaba conformado el territorio antes del siglo XIX. Y antes del siglo XIX nuestro país en realidad era bastante pequeño. En toda esta zona que nosotros estamos viendo y que yo estoy marcando en este momento con la flechita, esta zona que actualmente se conoce como la zona norte grande de Chile pertenecía respectivamente a Bolivia primero y luego a Perú. Por ende no pertenecía a Chile.
la zona central de Chile solamente se reducía a este pequeño pedazo que ustedes pueden ver acá, porque luego toda esta zona que está demarcada en grande correspondía a la nación mapuche. Más bien, los habitantes mapuches le denominaban el Gualmapu. Se decía que era uno de los países más grandes de ese tiempo, porque a pesar de que no tenía un estado, como nosotros lo conocemos actualmente, había mapuches que podían tener acceso a la zona del Océano Pacífico por el lado occidente del continente y también incluso a la del Océano Atlántico, aquellos mapuches que habitan el actual territorio argentino. Solo después del Gualmapu existía legislación por parte de Chile que decía que este territorio era de nuestro país, pero estaba prácticamente inhabitado por habitantes chilenos. Por supuesto que existían personas indígenas en esta zona. Sin embargo, efectivamente había un problema de conectividad entre la zona central y la zona sur de Chile. Para eso se hizo la ley de colonización. Esta ley de colonización que les mencioné recién, que se hace en 1845 durante los gobiernos conservadores y que posteriormente va a tener una continuidad en los gobiernos liberales, va a tratarse de un plan de fomento por parte del Estado chileno para la inmigración de, sobre todo, personas y empresarios extranjeros que se van a empezar a ubicar en esta zona sur de Chile que estaba prácticamente inhabitada. Para poder atraer a estos extranjeros, los políticos chilenos de la época van a hacer un ambicioso plan de fomento que va a consistir en abono, en tierras prácticamente gratuitas para los extranjeros. Va a consistir también en la entrega de contratos, de facilidades crediticias, de una serie de cosas que efectivamente le pudiera resultar atractivo para estos empresarios extranjeros venirse a nuestro país. La intención, que siempre es cultural del Estado chileno, radicaba más bien en que se pensaba que los extranjeros podían traer desarrollo económico a través del descubrimiento de nuestras riquezas en el sur de Chile. ¿Sí? Como los países extranjeros habían desarrollado ya la industrialización, ellos ya tenían experiencia de negocios que a las personas que habitaban en Chile ciertamente les faltaba. Por ende, ya en torno hacia 1860, toda esta parte del sur de Chile, en ciudades como Valdivia o por ejemplo Puerto Varas, que hasta el día de hoy podemos ver que su arquitectura tiene mucha relación con Europa, especialmente con inmigrantes de origen alemán, inglés, francés, esta zona ya estaba habitada por extranjeros. Sin embargo, había un problema, como ya les había mencionado, de conectividad entre esta zona y la zona sur. Por ende, los mapuches empezaron a volver un problema. Además, tal como les dijimos en la guía, los mapuches habitaban esta zona que es una de las zonas más fértiles en términos de la agricultura de Chile. Y a mediados del siglo XIX se genera un proceso a nivel internacional que se llama la fiebre del oro en California y Australia. Esta fiebre del oro va a hacer que la mayoría de estos trabajadores en las zonas de Australia y California se dediquen al oro. Y con esa plata del oro van a intentar importar todo lo que les falte. Principalmente trigo, porque los trabajadores que antes trabajaban en la agricultura ahora se van a dedicar al oro. Ese trigo lo va a exportar Chile. Sin embargo, para aumentar las ventas de trigo necesitaban la ocupación de estas zonas tan fértiles de la Araucanía y que estaban ocupadas desde hace muchos siglos atrás por los mapuches, que incluso habían adquirido autonomía territorial después de la ocupación de los españoles. Los españoles también intentaron ocupar sus tierras, sin embargo los mapuches lograron militarmente hacer frente a la invasión de los españoles. ¿Cómo entonces van a lograr los chilenos esta ocupación? Principalmente a través de tres pasos que paso a explicar a continuación. En primer lugar, una ocupación militar por el norte, que es la parte principal y que la que va a generar mayores despojos de la tierra. Este plan se diseñó a través de la figura principal de Cornelio Saavedra, que se denominó el intendente de la provincia de Arauco, y este general presentó un plan al Parlamento que se le denominó el plan de pacificación, muy entre comillas porque no tuvo nada de pacífico, el plan de pacificación de la Araucanía, que consistía en esta ocupación militar por parte del Estado chileno. Para poder entender esto vamos a hacer un zoom en la zona del Gualmapu y vamos a presentar este mapa que queda un poquito más especificado cómo estaba entablado esta zona en el siglo XIX. La ocupación que pretendió Cornelio Saavedra fue una ocupación permanente y paulatina, como podemos ver desde el norte de Chile. La idea era que todos los puestos militares, de manera horizontal, por decirlo así, en la latitud de Chile, fueran avanzando paulatinamente con los años. Se demoraron algo así como 3 o 4 décadas en ocupar todo el territorio mapuche.
Antes los españoles lo habían intentado, pero por ejemplo, concentrándome en esta flecha de la izquierda, muchas veces pasaba con los españoles que avanzaba un puesto militar, entonces supongamos avanzaba hasta Lumaco, luego avanzaba hasta Cholchol. Sin embargo, cuando llegaban a Cholchol, los mapuches se reorganizaban y a través de este territorio avanzaban por Traiguén, por Lumaco y hacían otra vez una apropiación territorial de este espacio, los españoles quedaban aislados y finalmente tenían que hacer retirada y volver a la frontera inicial que estaba a la altura del río Biobío, por acá arriba. Los chilenos, por ende, para evitar eso, hicieron una ocupación lo más paulatina posible y además intentaron hacer sufrir a los mapuches con todo lo que podían porque no solamente les quitaban sus tierras, sino que también el ganado y cualquier otro medio que les permitiera subsistir. Sin tierra y sin recursos, a los mapuches no les quedó otra que paulatinamente ir quedándose hacia más el sur. Por el sur, sin embargo, también se genera un proceso de ocupación territorial, esta vez no de manera militar, ya este proceso que es menos conocido por la historiografía tradicional, más bien se ha abordado desde la historiografía mapuche, se le conoce como la corrida de cercos. Como lo pueden ver a través de las flechas, se va a generar sobre todo a través de la zona sur del Gualmapu. ¿En qué va a consistir? Los cercos son usualmente las vallas que delimitan las fronteras entre un territorio y otro. Por ejemplo, acá no es estrictamente así, pero por ejemplo acá podríamos ver diferentes cercos, ¿sí? Ahora, estos cercos en este tiempo se hacían mayoritariamente de madera. Y como la mayoría de ustedes sabe, en el sur de Chile llueve mucho. Como llueve mucho, la madera de estos cercos se podría con bastante facilidad. Una vez que estaba putrefacta esta madera, por ende había que cambiarla. Y usualmente quienes quedaban a cargo, como tenían más recursos de cambiar estos cercos, eran los extranjeros que, como recordemos, a través de la ley de colonización se habían puesto más al sur de Chile. Estos extranjeros, por ende, cada vez que tenían que cambiar el cerco, lo iban poniendo más allá y respetando el territorio original que tenían los mapuches. Uno podría empezar a preguntarse entonces por qué las personas mapuche no alegaron al Estado chileno porque los extranjeros le estaban quitando tierra. Bueno, la verdad es que el Estado chileno apoyaba a estos extranjeros, de hecho la idea era darle más tierra a los extranjeros y por ende los mapuches no tenían a quién reclamar. Si bien la corrida de cercos no les quitó gran parte de la tierra a los mapuches porque lo hizo la ocupación militar desde el norte, es un proceso muy importante que complementó este proceso de la ocupación de la Araucanía. Al terminar este proceso finalmente, los mapuches que inicialmente tenían algo así como 10 millones de hectáreas de tierra en todo esto que conocemos como Gualmapu, solamente van a quedar con 500.000 hectáreas, es decir, con un 5% de su territorio original. Una vez que quedan con este 5%, además, el Estado chileno y sobre todo Cornelio Saavedra le preocupa que los mapuches no queden todos juntos, porque si no, no vamos a tener un Estado unitario, que era la intención política de los gobiernos conservadores y liberales, conservar un territorio nacional y soberano. Entonces, ¿cuál fue la idea de Cornelio Saavedra y con esto se consolidó la ocupación de la Araucanía? La idea fue que la población mapuche que sobrevivió a este proceso, que era bastante, la intentaron concentrar en pequeñas porciones de tierras distribuidas por todo el territorio y a esas porciones se les denominó las reducciones. Simbólicamente podríamos marcar las reducciones a través de estos círculos que van apareciendo acá en el mapa. Población mapuche que quedó completamente dispersa en estas reducciones de tierra y a su vez estas reducciones, por supuesto que el Estado chileno se fue preocupando de que consistieran en las tierras más pobres, porque las tierras más ricas generalmente se las dieron a los extranjeros para que pudieran producir más trigo a propósito de la fiebre del oro. Como consecuencia de esto, sobre todo la población mapuche va a sufrir una enormidad. En primer lugar, una profunda crisis económica en estas comunidades. Ustedes deben pensar que toda la población que antiguamente habitaba esta zona de las 10 millones de hectáreas ahora va a tener que concentrarse solamente en pequeños espacios de tierra. Como era mucha gente la que había que alimentar, no les quedó otra a los mapuches que usar un uso intensivo del suelo. Esto quiere decir una sobreexplotación.
Habitualmente los agricultores están plantando en la tierra, pero cada 3 años, cada 5 años la dejan descansar porque si no a la tierra se le acaban los nutrientes, se tienen que renovar los minerales que están en la tierra. Pero como era tanta la gente que necesitaba esta tierra, lamentablemente tuvieron que aplicar un uso intensivo, no hacerla descansar, no dejar tierra en barbecho, como se llama, y por ende se empezó a sobreexplotar la tierra. Faltó poco tiempo para que en algún momento ya esa tierra quedara prácticamente inhabitable y además improductiva, y por ende muchos de esos mapuches tuvieron que vender esas tierras para poder subsistir. Ya sin sus tierras, que eran su principal fuente económica, a los mapuches no les quedó otra que avanzar a esta segunda consecuencia, perdón, que es una fuerte migración hacia las ciudades, ¿sí? Ahora los mapuches, que por definición son la gente de la tierra, va a empezar a llegar a las ciudades, pero por supuesto que van a ser discriminados. En primer lugar, por un uso idiomático. Recordemos que los mapuches, su lengua originaria es el mapudungún. Ellos ni siquiera hablaban bien el español y por ende muchos de los chilenos empezaron a discriminarlos. Además tampoco tenían la educación suficiente, por lo que empezaron a trabajar en empleos usualmente precarios, de baja paga, por ende desde ahí que los mapuches, de tener muchas tierras, pasaron a condenarse prácticamente a la pobreza trabajando en empleos precarios. Además, una tercera consecuencia es que se empieza a generar una pérdida del patrimonio cultural mapuche con los años, pues los abuelos, por ejemplo, no le quisieron enseñar a su hijo y a sus nietos la cultura mapuche porque no querían que fueran discriminados por la cultura chilena oficial. Además, el Estado chileno durante el siglo XIX, desde Diego Portales en adelante, empezó a fomentar un Estado nacional, unitario, de una sola cultura. Entonces, la manera en que se incluía a los mapuches en la sociedad era hacerlo estudiar en los colegios chilenos donde le enseñaban historia chilena y no mapuche, era enseñarles la religión católica, obligarlos a hacer la primera comunión y no potenciar la religiosidad propia de los mapuches, etcétera, etcétera. En un proceso de largo aliento y hasta actualidad, esta pérdida del patrimonio cultural mapuche hasta el día de hoy hace que, por ejemplo, la lengua mapudungún esté en peligro de extinción. Recién después de 1990, y podríamos decir incluso después de la dictadura militar de Pinochet, los nietos y los bisnietos de estas personas que fueron desplazadas de su territorio original empezaron a resignificar la cultura mapuche, actualmente en permanente transformación y construcción, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de cómo ciertas agrupaciones mapuche están intentando recuperar su territorio despojado, y fíjense que cuando lo hacen ocupan este concepto del que hablábamos inicialmente. Territorio es una apropiación cultural del territorio mapuche recuperado y que actualmente hoy día está en disputa permanente, sobre todo con un agente económico importante, las transnacionales que se ubican en el sur de Chile y que están generando una explotación del medio ambiente a través de la producción en masa de bosques artificiales de pino y eucaliptus que destruyen la tierra, que como sabemos para los mapuches, los y las mapuches en realidad, la tierra es sagrada. Entonces ahí tienen una pelea cultural, una pelea económica y ciertamente una pelea histórica, pues este espacio geográfico, que es el mismo, no da lo mismo si la territorialidad se la apropian los mapuches y no las empresas transnacionales. Este es el video resumen, chiquillos, espero que les haya ayudado para entender la materia que ya le habíamos pasado. En los próximos días vamos a estar subiendo un nuevo video ahora explicando la guerra del salitre, que se hizo un poco antes de los mapuches, pero que es un poco más larga y que tiene consecuencias económicas, políticas y sociales de largo aliento que ya vamos a estar revisando. Esperemos estén bien. Cualquier duda que se les presenten, por favor no duden en escribirnos a nuestros correos. Vamos a estar respondiendo las dudas lo más pronto posible. Que estén bien. Chao.